El ranchero no ha aprendido a pensar como la montaña. Por eso tenemos erosión y los ríos lavan los suelos llevándose el futuro al mar. Este es un pequeño fragmento del texto Pensando como la montaña, un ensayo escrito en la década de los 40 por el silvicultor Aldo Leopold, poco después de terminarse el Dust Bowl, conocido también como el cuenco de polvo, una de las mayores catástrofes ambientales y humanas causada por malas prácticas agropecuarias que se presentó como 5 años de sequía continua entre 1932 y 1937. La verdad es que da un poco de miedo y enojo leer ese fragmento y darnos cuenta que podría estar hablando de hoy en día. La erosión y desertificación siguen siendo problemas con los que lidiamos todos los días y son solamente un fragmento de los múltiples obstáculos que tenemos que sobrepasar para llegar a ser más sustentables. A veces esto puede parecer como una pared imposible de escalar o que no tiene sentido hacerlo, pero a riesgo de que sonemos idealistas, no todo está perdido. La forma de pensar de la gente ha comenzado a cambiar desde los 90 y la tecnología ha permitido que muchas de las soluciones que antes parecían ciencia ficción se vuelvan realidad. En esta ocasión, como introducción a nuestras sesiones sobre agronegocios, queremos tocar el tema de la sustentabilidad desde un punto de vista ideológico. Para esto, nos acompaña la agronauta honoraria Joana Oviedo en esta sesión de mesa redonda. Joana nos guiará por las turbulentas aguas de cómo cambiar el pensamiento para poder incurrir hacia agronegocios más sustentables. Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas. Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traer los temas más relevantes y vanguardistas para el productor. Mi nombre es Héctor Reider. Yo soy Tonatiuh Quiñones. Hola, yo soy Guillermo Vázquez. Hoy, yo sé que siempre lo digo, pero tenemos un episodio muy especial. Hablaremos de planes de negocios, tendremos una pequeña mesa redonda y trajimos a una invitada muy especial. Entonces, a nuestro primer episodio donde realmente tenemos a uno de nuestros invitados en vivos, a Joana Oviedo, una mentora en innovación de negocios. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, muchas gracias chicos. Qué gusto estar acá con Agronauta y bueno, vamos a hablar muchísimo de este tema hasta que nos alcance el tiempo. Sí, no, y para que nos saques de la duda y de la ignorancia, ¿no? Porque nosotros le metemos al campo, pero ahora sí que la experta en estos temas eres tú. Realmente el tema del que queremos hablar de hoy es en los negocios en el agro, pero queremos darle un enfoque sustentable. Por eso también invitamos a Joana. Y yo creo que una buena manera de empezar este tema es definir qué es la sustentabilidad. ¿Y por qué no abres este tema, Joana? Tú que conoces muy bien todo esto. Sí, gracias. Fíjate que el tema de la sustentabilidad es súper complicado y a la vez sencillo. Solamente depende del pensamiento crítico de cada quien. Cada vez que voy a dar un criterio de algo, cada vez que voy a dar un concepto o una opinión, siempre digo que es desde mi punto de vista y es desde mi pensamiento crítico y las personas pueden estar de acuerdo o no. Pero si a mí me dijeran, oye, Joana, dame una definición de qué es para ti sustentabilidad, yo digo que es la responsabilidad de hacer de este mundo donde habitamos absolutamente todos los seres humanos, además de otros seres vivos, un lugar mejor. Y yo creo que si lo ves desde esa perspectiva, vas por bastante buen camino en entender qué tipo de negocio sustentable quieres y la pregunta que siempre hago, que de repente puede sonar un poco dura, pero es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de eso? Porque pues no todos están dispuestos a asumir un negocio sustentable y a vivir. Fíjate lo que voy a decir, qué interesante y quiero que presten un poquito de atención, no porque lo digo yo, sino porque quiero que lo piensen y lo analicemos juntos. El tema de asumir la sustentabilidad no solo como un modelo de negocio o no solo para hacer crecer un negocio o no solo para ser congruente en tu negocio, sino también como un estilo de vida. Entonces Claro. ahí es donde está el verdadero reto y es súper complicado y actualmente hay poquísimos negocios que se han dado a la tarea de hacer esto y más allá de una tarea que lo han asumido como propósito, porque es un riesgo, implica dejar en el camino y renunciar a muchas cosas por, obviamente, asumir otras nuevas, ¿no? Sí, Claro, claro. es una vida que requiere muchos sacrificios, ¿no? Estoy de acuerdo con que es un estilo de vida que afecta a cada faceta de lo que hacemos, ¿no? A veces puede empezar con en casa como separar todo y después vemos que tiene un aspecto económico que podemos meterle.
Y Sí, bueno, no sé, definitivamente, así es. y no sé qué opinas, pero en mi experiencia muchos negocios sustentables tienen un costo inicial más alto, pero van disminuyendo los costos conforme avanzan en el tiempo. Así es, fíjate que esto me parece muy contradictorio. Te voy a decir porque yo supondría, de hecho me encantaría que fuera así, que precisamente por el solo hecho de ser sustentable, no es para que tuvieran costos demasiado altos, porque de hecho el tema de hacer de este mundo un lugar mejor debería ser preocupación y ocupación, yo creo que absolutamente todas las personas. Y desde ahí un poquito se van viendo todo este tema de las intenciones hacia dónde van los negocios, ¿no? El tema aquí es el siguiente, el tema aquí es que estamos acostumbrados a este tipo de negocio a lo mejor como máquina de dinero. Y nos han metido por ahí la ideología de que todos los negocios que no facturen mucho y que no tengan detrás ese ojo y ese símbolo de peso están mal, realmente no aportan nada o te va a llevar ahí todo el esfuerzo y todo el sacrificio. Entonces yo creo que esto es un tema de perspectiva, es un tema de responsabilidad del conocimiento y es un tema de asumir realmente la sustentabilidad, no desde lo que te va a implicar y lo que vas a renunciar, sino más bien desde la conciencia de que tienes una intención positiva y una intención macro social. Entonces, de repente esto es complicado que las personas lo entiendan. Muchos lo acusan de filosofía, pero pues siempre voy a defender la filosofía. Yo creo que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Yo creo que en la medida en la que tengas la capacidad de poder analizar y tener un pensamiento crítico sobre realmente qué es lo que quieres hacer y qué impacto vas a dejar hacia allá afuera, pues realmente cuando empiezas a hablar de estos temas, así como lo estoy planteando, te podría decir que estás más o menos empezando a entender de qué va todo este tema de la sustentabilidad y de lo sostenible. Que de repente, fíjate que pasa algo bastante interesante. Y es que a las personas les encanta las etiquetas, es algo que yo digo que ha pasado a lo largo de la historia todo el tiempo. Siempre hemos etiquetado las cosas para poder reconocerlas y para poder generar un pensamiento sobre eso. Sea lógico o no, pero siempre necesitamos como esa parte de etiquetar las cosas. Entonces, el tema no está en el concepto, el tema está en la interpretación que cada quien le da a ese concepto de sustentabilidad o de sostenibilidad. Sin embargo, es obvio y casi que cae por antonomasia que el tema de la sostenibilidad y de la sustentabilidad tiene que ver con una intención positiva, como siempre digo, de hacer de este mundo un lugar mejor. Y entonces si esa es tu intención verdadera, no la intención que tú crees que quieres, no, la que quieres de verdad. Y aquí viene una pregunta importante, ojo, ¿por qué quieres hacer un tipo de negocio así? ¿Realmente estás seguro, estás dispuesta a pagar el precio? ¿Por qué crees que ese es el verdadero camino? Y no desde el convencimiento, no desde que alguien más te lo dijo, no desde que lo escuchaste, no desde que se convierte en una moda, porque de repente nos encanta agarrar las etiquetas y las cosas como moda, ¿no? Es que se pusieron de moda los negocios sustentables o sostenibles. Y detrás de eso, pues a veces se deja un poquito de lado la responsabilidad de cada quien. Entonces yo creo que es un tema complejo, es un tema que hay que pensarlo, es un tema que si lo asumes con conciencia y como decía, con una intención positiva, puedes generar cambios. Y eso es lo importante. De hecho, ese es el principal foco de atención, el principal enfoque de este tipo de negocios sustentables o sostenibles. Es generar un cambio positivo, un cambio que realmente, como yo siempre digo, deja un legado para la posteridad positivo. Habitamos este planeta, vivimos en él y qué le vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no? Y de repente cuando dices eso, las personas dicen, ay, es demasiado romántico, demasiado filosófico y no sé cuántos adjetivos más le pondrán, pero es una realidad. Entonces, en la medida en la que tú estés dispuesto a preocuparte y a ocuparte por estos temas, será directamente proporcional al impacto y al tipo de negocios sustentables que desde la conciencia tú asumas tener, con plena conciencia. Y decir, Eso, ¿sabes qué? Sí, apuesto por esto porque le encuentro un sentido y le encuentro un propósito, que va más allá de mi ego, que va más allá de si soy la mejor empresa, que simplemente tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una premisa Una vocación, ¿no? que llena mi ser, o sea, mi ser, y que como consecuencia también va a ayudar a este planeta, ¿no? Entonces de repente es complicado que se entienda un poquito este tema. Qué bueno que lo estamos hablando, que lo estamos conversando esta noche, porque no se habla mucho de los negocios sustentables y una de las cosas que yo tengo muy presente dentro de la innovación de negocios, aunque es de repente es una etiqueta súper comercial y súper de marketing también,
Pero detrás de eso, detrás de la etiqueta, hay verdaderamente un propósito y una intención de generar negocios realmente revolucionarios, que generen cambios, que impacten, que inspiren a otros negocios, pero sobre la responsabilidad de hacer de este mundo un mejor lugar, ¿no? Entonces eso, yo creo que eso es lo También, importante. también yo veo, bueno, la contraparte y siempre me ha quedado la duda. Bueno, cuando estudié, estaba muy de moda la carrera de ingeniero ambiental, no sé si se acuerdan por ahí de los noventas, y se confundía mucho, y cuando yo empecé a trabajar también empecé con cuestiones ambientales, y nos confundían mucho a los gente que nos dedicamos a cuestiones ambientales con cuestiones como pues los que defienden el medio ambiente de una forma más política, ¿no? Hablemos Greenpeace o este tipo de cosas, o te ponían a recoger la basura, y se creó toda esta idea de que si tú quieres mejorar el ambiente tienes que ser beligerante, ¿no? Y eso es un tema que a mí me causa, creo que está cambiando ese paradigma de ser beligerante a ser una serie de empresas que saben lo que están haciendo y saben que pues, somos una burbuja, que todo lo que tiras tienes que ser responsable de ello, que todo lo que contaminas tiene que ser lo mínimo porque se te va a regresar. Empiezan a crearse conceptos nuevos y a las nuevas empresas les cuesta trabajo tomarlo como tal, porque obviamente empiezas a pegar en temas de rentabilidad, de reducir, cambiar procesos, y muchas empresas han creado toda una ideología para, para poder demostrar que son realmente sustentables, ¿no? Es a lo que me refiero. O sea, que esto es nuevo, y no que sea nuevo de ayer a hoy, sino que lleva una evolución y estamos llegando a un punto de inflexión que ya no hay vuelta para atrás. Los negocios tienen que considerar la sustentabilidad como parte de su trabajo, ¿no? Es un cambio de paradigma, ¿no? Yo también creo que va por ahí la cosa que es cierto. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando ciencias ambientales, nos enseñaban fuertemente la diferencia entre un científico ambiental y un ambientalista, ¿no? Y no que haya no que era por una mala intención o por algo por el estilo, sino que hay veces que hay cosas que pueden parecer, nos enseñaban que a veces hay cosas que pueden parecer a primera mano que son malas para el ambiente, para la sustentabilidad, pero se tiene un aspecto, no tiene beneficios más adelante. Y también considero que tiene que haber una especie de vocación, como dijo Joana, para realmente tomar las riendas de un negocio sustentable o de hacer algo sustentable, porque me he topado muchas empresas que cooptan la sustentabilidad o el concepto de ser verde y lo meten a un sistema que se llama responsabilidad social corporativa. Sí, si lo buscan así, así es como se llama. Y la idea es que esta mega empresa que gasta un montón de recursos y todo, tiene ayuda, disque ayuda, porque lo que celebran es que le pagan a veces bien a la gente como deberían de pagarle o quiso oye, disque ayuda y lo ponen en su página web y eso cuenta como que ya están haciendo algo para mejorar el ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que he notado también mucho y estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Joana, que hay que tener vocación. Y es muy difícil porque muchas veces en los negocios sustentables, ya no tanto, pero hay que pelear contra un sistema económico que no lo apoya, ¿no? Sí, Claro. totalmente. Y acabas de dar en el punto, hay que luchar con tu sistema económico que no lo apoya. Y tiene que ver con esta parte, tú lo decías hace un rato, hay muchos modelos de negocios que son demasiado tradicionales. Y esto parte un poquito de entender el concepto. Y lo que me ha pasado y lo que he detectado a lo largo del tiempo que he visto es que sustentable es igual a peligro económico, así literal, para muchas empresas. Y yo digo que nada que ver, absolutamente nada que ver. El tema aquí está, como yo decía hace un rato, en la interpretación que le das a los conceptos y en el propósito que hay detrás de ese concepto. Entonces, el tema de que es que ser sustentable requiere un montón de esfuerzo y un montón de dinero y sigo con un modelo de negocio tradicional. Si requiere dinero, pues obvio que sí. Esfuerzo, pues también. Es que en la vida de repente todo no puede ser color de rosa ni todo puede ser demasiado fácil. Entonces, parte de lo que yo hago como innovación de negocios es justamente desmitificar muchas cosas y cuestionar muchas cosas. Y yo creo que es lo más responsable que puedo hacer en este minuto de mi vida y lo más que me está permitiendo la madurez que tengo, digamos que personal,
hasta este punto en el que he llegado, ¿no? Que es asumir las cosas desde el pensamiento crítico, siempre insisto mucho en eso, no porque lo leí en un libro, no porque me lo dijo alguien más, no porque lo está haciendo fulanito y menganito, simplemente porque desde un conocimiento y desde el cuestionamiento de ese conocimiento y desde el cuestionamiento de lo que estoy viendo socialmente, económicamente, culturalmente e incluso políticamente, pues me generó un criterio y digo qué postura voy a tener, qué ideología voy a defender y de qué manera lo voy a hacer. Y obviamente que va a estar en congruencia o voy a hacer todo lo posible porque esté en congruencia incluso con mi propósito de vida, con mi propósito personal, eso de propósito de vida que ahora está tan de moda, por eso lo nombro así para que la gente lo pueda entender, sí, porque ahora todos buscan un propósito de vida, entonces trato de decirlo así para que la gente que de repente a lo mejor no me entiendan demasiado o sí me entiendan, pero bueno, puedan hacer esa conexión más rápido de qué va todo este tema, ¿no? Entonces, pues simplemente son deseos personales que voy llevando igual a la práctica. Oye, oigan, ¿y cuál creen ustedes que sea el propósito de vida, hablando en ese término, como dice Joana, de un agricultor? Digo, yo desde el punto de vista, estoy ingeniero agrónomo, y pues obviamente saben que el principal objetivo es la producción de alimentos, ¿no? Para alimentar a toda la especie humana, y ese es el objetivo de la carrera, y entonces el agricultor, ¿ustedes cuál creen que sería su llamado de vida? ¿Creen que existan agricultores que lo hagan por vocación, otros que lo hagan por puro dinero? ¿Qué opinan de eso? Pues a mí me ha tocado ver en campo muchos casos, ¿no? De los agronegocios tenemos agricultura pues llamada industrial, tenemos agricultura local, tenemos negocios que tienen un sistema, digamos, más verde, como lo que decía hace un rato Héctor, ¿no? Empresas socialmente responsables. Y pues bueno, a mí me ha tocado ver de todas las partes, y la verdad es que sí creo que la agricultura, desde mi punto de vista, al ser una actividad fundamental para la evolución de nosotros como especie, es una actividad muy noble, ¿no? Y es lamentable, la verdad, enfrentarse con la realidad de que, por ejemplo, el 40% de lo que producimos se tira, no llega a la boca de muchas personas, y también pues es una actividad que ya lo hablamos en un episodio del agua. También requiere demasiada agua para producir los alimentos, y a veces pues no lo valoramos y no lo medimos y también gastamos de más. Otras actividades como deforestación, por ejemplo, en el caso de Michoacán o Jalisco, que queman bosques para poner huertas de aguacate, porque pues el aguacate es un negocio, ustedes lo saben, muy redituable, y pues ese tipo de acciones que como que chocan, ¿no? Con el objetivo principal de producir alimentos, que es algo... Sí. Es así, entonces... Sería alimentar a las personas, ¿no? Alimentar a la especie humana, pues. Yo creo que ese sería el propósito base de cualquier tipo de agricultura. Hay mucho de esto de los agricultores, he visto mucho tipo, o sea, mucha tipología, he visto diferentes tipos de agricultores, he visto agricultores demasiado tradicionales, he visto agricultores que se dedican a la agricultura por tema de tradición familiar, Claro. He visto que son los que más abundan, son yo creo que estos dos, los que son muy tradicionales, porque obviamente hay una tradición familiar, y los otros que producen, porque es un negocio rentable, hablando en términos de dinero, no en términos de conciencia, y he visto estos agricultores que les cuesta mucho entender que el tema de cultivar y alimentar a la población está muy bien y muy romántico y qué bonito y qué bueno, y fíjate que estoy muy de acuerdo. Aquí lo difícil es alimentar de manera responsable y sana, porque si yo produzco un tomate con un montón de químicos, pues al final estoy cumpliendo el propósito. Por eso te decía, ¿cuánto de vacío hay en ese propósito? Pues alimentar, pues cómete el tomate que tiene un montón de químicos y que tiene un montón de elementos residuales, y sigo cumpliendo con ese propósito, pero vuelvo a lo mismo, me quedo en la superficialidad del asunto. Pero es muy diferente a que tú produzcas un tomate con toda la responsabilidad de saber que estás reduciendo mucho el uso de químicos, que estás aumentando el tema de los microorganismos benéficos o lo mismo que tiene la naturaleza para brindarte, y que digamos que en ese proceso estás incluso cuidando el suelo, la desertificación está ahí tocándonos la puerta. Entonces, eso realmente sí son propósitos que van más allá de,
Por eso te decía, hay muchos nombres, todos los tipos de agricultura, pero hay un propósito vacío. Alimentar, pues sí, pues muy bonito y muy romántico, ¿no? Pero alimentar ¿de qué? Eso hay que ponerle un apellido, tú puedes querer alimentar. Entonces aquí el tema está en entender el fondo de todo esto y meterse a la profundidad y al origen de las cosas y hacer un trabajo de conciencia para poder revertir todo esto y poder realmente inspirar a las personas y mostrar un nuevo camino, ¿no? Y es una tarea complicada, es complicada y mucha gente no se sube a ese barco. Pues prácticamente es lo que estamos intentando con este podcast, exactamente lo que estás diciendo, buscar nuevas alternativas o intentar encontrar nuevos caminos para el agricultor. Y si te das, bueno, la mayor parte de gente que nos escucha este podcast es gente, pues, joven o que tiene otra idea de lo que es la tecnología, de lo que es las nuevas prácticas, que están cambiando este paradigma y que ya están tomando como parte de la bandera. Yo supongo que gran parte de la gente que nos está escuchando, y más puedo meter las manos al fuego y le voy a decir que sí, estamos porque queremos encontrar otro camino y está muy padre porque queremos que una de las vías más importantes es la tecnología, la otra vía es pensar el consumo racional de los recursos, el producir de una forma mucho más eficiente, el encontrar otras especies, el que hagamos algo, no sé si el término estoy bien empleado, me dirá Héctor si no, que seamos más holísticos en nuestra visión de la producción de alimentos. Y más armónicos también, o sea, que todo esto se traduzca en una armonía, en una relación más de equilibrio con todos estos recursos, con todo digamos que esta parte del medio ambiente, de qué manera lo puedes hacer más armónico esa relación, de qué manera no puedes, por ejemplo, generar vacíos biológicos que al final es más lo que perjudica que lo que sane. Y digamos que tenemos productores que ya hicieron ese cambio de conciencia, ¿no? Pero a final de cuentas ese cambio de conciencia necesita conocimiento para que lo ayude a suceder y tener una especie de guía, porque hay veces que podemos querer cambiar muchas cosas y no sabemos. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a los productores si ya tienen ese cambio de conciencia para empezar? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tú recomendarías? El primer caso es, si eres productor, o sea, literalmente agricultor que estás en el campo, ya sea de campo abierto o de invernadero, busca empresas que tengan una filosofía de que, tú lo acabas de decir, de que te puedan guiar o que te puedan orientar, pero en el cuidado de tu suelo, que te puedan guiar y te puedan orientar en reducir el tema de los químicos, que tú puedas darle, voy a hablar un poquito en terminología de, así como más agrícola o de agronomía, que tú le puedas dar a la planta lo que demanda y lo que necesita, no lo que te dice el ingeniero agrónomo que te vende 50, no sé cuál cosas de químicos de no sé cuánto, ¿no? Y esto lo digo con propiedad porque lo he visto, o sea, porque lo he visto, no es que hay, pues, ahí veo más o menos qué cosa es y como dice el ingeniero Gustavo, estoy al tanteo y te recomiendo no sé cuánto porque necesito que me compres todos los químicos que ahí tengo cada vez que te voy a asesorar. Entonces yo creo que aquí la responsabilidad va en doble sentido, va por parte del agricultor si quiere hacer realmente ese cambio de conciencia y va por parte de las personas o los expertos, que en este caso son los ingenieros agrónomos, que son los que, lo voy a poner entre comillas, están más facultados socialmente para que puedan guiar al agricultor hacia ese camino. Entonces yo creo que aquí la responsabilidad va en doble sentido, ¿no? Y es importante que las personas lo puedan percibir así. No puedes tener tú como agricultor toda la buena intención del mundo, a lo mejor no tener los conocimientos y tener un asesor, ingeniero agrónomo que esté totalmente en contra de esto y que simplemente le interese pues venderte todos los agroquímicos que tiene su bodega, ¿no? Sí, definitivo. Yo lo que he visto un gran cambio, un esfuerzo hacia cambiar hacia la circularidad, porque el campo se presta mucho a la circularidad, porque se pueden crear ambientes cerrados. Ahora, la circularidad se refiere, para los escuchas que no han escuchado este término, se refiere a la idea de cerrar todos nuestros flujos e insumos, digamos. Entonces, normalmente cuando nuestro sistema económico está creado de una manera lineal, es decir, producimos lo que tenemos que producir y sale todos los desechos, ¿no? Entonces, en el caso de la agricultura metemos las semillas, metemos el agua,
metemos muchos agroquímicos, que muchos de estos, de hecho, son derivados del petróleo, tengo entendido, yo creo que ahí me pueden corregir si no. Y Todos. y desde entonces gastamos un montón de recursos, desechamos muchas veces porque tenemos merma en nuestra producción y después la vendemos. No, un concepto totalmente lineal. Pero entonces cuando nos metemos en temas de circularidad, lo que queremos hacer es empezar a cerrar cada uno de esos flujos. Ok, pues cuánta de esa merma la puedo recuperar para crear nutrientes, ¿no? Si tengo baños para mi gente y todo eso, ¿cuánto de esos puedo meterlos a un sistema que se llama digestor, básicamente que digiere los desechos y da puros nutrientes como nitrógeno, fósforo, azufre, que hay crisis actualmente mundial para muchos de estos nutrientes porque se están acabando, porque los tenemos que sacar de la tierra. Entonces tenemos que buscar otras maneras de producirlos directamente de nuestras plantas. Si tengo invernaderos, si requiero, no sé, usar bombas porque es hidropónico y todo, ¿cuánto de esa agua tengo que, puedo recuperar? O si tengo que calentarlo, ¿por qué no veo si puedo invertir en un panel solar? Y que hasta puede salir bueno para la cartera porque se puede vender los excedentes de energía de regreso si producimos más de la que necesitamos. Entonces yo creo que eso es parte del paradigma, especialmente en el campo, creo que es muy importante porque es un ambiente casi cerrado, ¿no? Bueno, no sé ustedes qué opinan de si el campo es un gran lugar para hacer estos experimentos de sustentabilidad. Yo creo que sí, es uno de los mejores lugares, de hecho, para poder empezar a hacer todo este tipo de experimentos. Ahorita decías el tema de algunos nutrientes y tal. Una de las experiencias que he podido vivir en Nutriorgánica es una de las empresas que mentoreo y que apoyo mucho en todo este tema de la innovación de negocios con propósito y todo este tema de la sustentabilidad. Y algo que está, por ejemplo, Nutriorganic trabaja con agricultura regenerativa, ¿no? De ahí también está la permacultura. Entonces, lo que están tratando de hacer estas corrientes de la agricultura es trabajar con la naturaleza, no controlarla. O sea, bueno, me gustaría también, regresando un poquito al tema que tocaba Joana en campo, que le ha tocado ver, digo, a mí también es mi día a día. Sí, me ha tocado, depende mucho también a qué tipo de invernadero vas, ¿no? O sea, si hay productores de suelo, de tomate en suelo, sí, generalmente los agricultores pues no hacen sus análisis, todo lo que decía Joana de el seguimiento con equipos o una asesoría especializada. Y bien, en la parte, por ejemplo, yo sí creo y sostengo que los invernaderos, por ejemplo, de alta tecnología o de media alta tecnología, no usan suelo, evidentemente son en sustratos orgánicos y son en sustratos inertes y donde recirculas tu solución nutritiva y tienes un mejor control del agua que gastas y también pues de las aplicaciones que realizas. Aquí me gustaría también definir agroquímicos, ¿no? Para los escuchas, agroquímicos, bueno, los fertilizantes no se consideran como agroquímicos. Los agroquímicos son todos los pesticidas, fungicidas, herbicidas que se usan para controlar enfermedades o plagas. Y ya los fertilizantes digamos, es la comida de las plantas. Pues al final, yo lo digo siempre con mis clientes, las plantas van a absorber cationes y aniones, o sea, es un balance iónico, es química y matemáticas aplicadas. Entonces, pues todas las plantas van a comer de manera diferente, van a absorber diferentes cantidades de estos elementos en su forma iónica. Y bien, cómo calcular esas demandas? Se hacen mediante curvas de extracción de nutrientes y también bueno, estoy poniendo un poquito muy técnico, pero me gustaría dejarlo claro porque sí es importante definir también de qué cliente estamos hablando. Coincido con el punto de Joana que los agricultores en suelo, sí, la verdad les falta bastante, pero también está la contraparte de agricultores ya avanzados que tienen como referencia escuelas en España, en Holanda, donde lo hemos comentado en episodios anteriores, en Holanda para el 2027 tienen por ley, tienen que tener cero emisiones de nitratos y fosfatos en su agua residual y también cero porcentaje de agroquímicos, hablando de residuos de herbicidas, de plaguicidas, de fungicidas.
y para el 2050 tienen que reducir un 80% de sus emisiones de dióxido de carbono. Entonces, esto es por ley en Holanda, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Recirculando y aplicando la tecnología como la que distribuye Héctor con Zero. Entonces, esto es una de las cosas que estamos haciendo también nosotros con el tema de agronauta. De permacultura también me ha tocado ver algunos casos. Hay plantas, sí, entre las plantas, la verdad es que la naturaleza es perfecta, o sea, es demasiado sabia. Y sí, pues entre ellas hacen simbiosis. Por ejemplo, se recomienda en la permacultura mezclar frutos con raíces, por ejemplo, zanahorias y después un bulbo, una cebolla, que puede hacer simbiosis con un tomate o con una hortaliza de hoja. Entonces, entre ellas se aportan los nutrientes y forman esas como telarañas que al final son las raíces del sistema radicular que va a convivir en un sistema vivo que es el suelo. Esa es lo que a mí me ha tocado escuchar de la permacultura también, Héctor. Sí, ¿no? Súper interesante. O sea, lo que acaban de decir es que básicamente pues las opciones hay, existen algunas y las que no pues la podemos ir creando, ¿no? Pues si no, no hubieran existido tantos inventos a lo largo de la humanidad como ahora. Y mira, yo siempre he dicho que no hay un problema que tú tengas ahora que no se haya resuelto, aunque sea en un 50% en la antigüedad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la historia está ahí y no se puede negar. Hay muchos problemas que a veces tenemos, específicamente ahorita que estamos hablando de la agricultura, y hago la observación, estamos hablando acá, por lo menos yo hablé de mucho de la experiencia que me ha tocado aquí en México y específicamente en invernadero. Fueron los ejemplos que estuve poniendo. Entonces, siempre digo que, mira, no hay nada no hay ningún problema que tú estés teniendo ahora que en algún momento a lo mejor no se haya presentado. Y por eso digo el tema de la historia. Entonces yo creo que el conocimiento es responsabilidad, ahora sí que de cada uno de nosotros, asumirlo y decir, ¿sabes qué? Pues necesito ponerme, como dicen acá, al tiro y ver realmente qué necesito para hacer las cosas de una manera diferente, para hacerlas de una manera responsable y para hacerlas bien, ¿no? Entonces cuando tú investigas un poquito, lo digo yo, por ejemplo, que no soy ingeniera agrónoma, obviamente mi giro es otro, pero me he dado cuenta desde que estoy acá con las empresas agrícolas que muchos de los problemas que tienen los agricultores se han presentado hace mucho tiempo. Y son problemas incluso de suelo, de planta, de raíz y de lo que sea, que son muy reiterativos. Y que tú miras a lo mejor en el 2000 y ya esos problemas estaban. Y lo miras en el 2005 y ya estaban. Y estás en el año 1990 y te das cuenta que ya existían. Entonces, de repente yo creo que o las personas no lo saben o a veces les cuesta un poquito de trabajo echarse un clavado al pensamiento profundo y empezar a cuestionarse muchas cosas y decir, ok, ¿qué herramientas necesito para hacer esto? Esto debe haber sucedido, esto que me está pasando debe haber sucedido en algún momento, alguien más debe estar presentando este tipo de problemas, ¿en qué otras áreas esto sucedió? Entonces, cuando tú tienes esta filosofía de poder darte cuenta de que sea lo que sea que estés enfrentando en este momento, pues ya sucedió, ya estuvo ahí como problema, entonces vas a poder llegar a la solución de manera más fácil y de manera más práctica. Y yo siento que ese recurso la gente no lo usa, la gente se centra más en el problema que en a lo mejor darse cuenta de dónde viene la raíz de ese problema, qué recursos necesitas para resolverlo y de qué manera ese problema se presentó en el pasado y cómo las personas, cuando se les presentó en el pasado, lo resolvieron. Entonces, si lo haces así, ya tienes un 50% avanzado. Literal. Sí, definitivamente de acuerdo contigo en ese punto, Johanna. Y yo también le agregaría a ese comentario el aspecto cultural, ¿no? O sea, me ha tocado ver en algunas agrícolas en Perú o en Chile, donde los ingenieros son muy metódicos y llevan un histórico de sus producciones y entonces dicen, bueno, esto ya me pasó y se pueden anticipar o pueden tomar reacciones preventivas o manejos preventivos. Y la verdad es que aquí en México, pues a ti ya te ha tocado ver, ¿no? O sea, sí somos más reactivos y esperamos hasta que nos llegue el problema para, bueno, ya, entonces, ¿qué hago? Y corro con el asesor o, oye, pues, ¿qué le he hecho, no? Y es donde... Así es la realidad, ¿no? Es que sí, te voy a decir lo que pasa. Y no solo, o sea, es en México, pero en otros países también sí hay cosas buenas. Es agricultura de memoria a corto plazo, ¿no? Casi. Agricultura de pez dorado.
Ándale, se te muere ya. Como muy reactiva. Sí, fíjate qué interesante ese concepto, agricultura reactiva. Sí, tienes toda la razón. Y eso no es solo para la agricultura. Yo creo que ese es un tema que traemos los seres humanos y es un tema muy cultural. Nos cuesta más ser preventivos y creer en el poder de la prevención de las cosas a reaccionar cuando ya lo tienes el problema encima, ¿no? Digamos que esta manera de pensamiento que yo tengo, así como más analítica de decirte, sea cual sea el problema que tienes, alguien más a lo mejor se le presentó en el pasado o ya existió en el pasado y alguien lo resolvió, date un clavadito a los libros de historia, ponte a leer, busca información sobre eso, mira a ver de qué manera se presentó, cómo lo resolvieron en ese momento y tráelo al presente y búscale nuevas soluciones. Eso siempre lo he hecho, o sea, yo siempre he pensado mucho de esa manera y me ha dado buenos resultados. Entonces, Joana, dentro de tu experiencia que has tenido en el manejo de ese tipo de pensamiento y lo que has visto y bueno, lo que tú crees conveniente, ¿cuáles serían los pasos o las actividades que tendríamos que hacer para que una empresa que quiere pasar de modo tradicional empiece a pensar de modo sustentable, ¿no? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta y qué bueno que me lo haces. En primera, porque me pones a pensar mucho, porque tengo que ver de qué manera lo explico, o sea, para que se pueda entender de la manera más genérica posible, ¿no? Y segunda, pues porque me encanta la pregunta para despejar algunas dudas. Mira, lo primero es entender realmente por qué quieres hacer o por qué te quieres meter al rollo de una empresa o de un negocio sustentable. Entonces, ese por qué no es de porque lo hizo fulanito, porque yo realmente creo que el planeta necesita un cambio. Sí, de repente. Es que de repente hay conceptos de esos que tú los ves y sí suenan muy románticos y de hecho a mí algunos me han llegado a convencer medianamente, pero como uno ya va caminando en este mundo y va creciendo y va aprendiendo, te das cuenta que detrás de eso, como yo lo decía hace un ratito, nada más hay un contenido de forma, pero en el fondo, o sea, más en lo profundo, no hay una conciencia realmente de qué es eso, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso que yo hago es definir el verdadero propósito de eso. ¿Cuál es el verdadero propósito noble que hay detrás de eso? Ok, si es un tema de ego y de competencia y de que te cae mal la otra empresa y le vas a decir soy más chingona que tú y soy mejor, porque mira, soy buena gente, o sea, me preocupo por el planeta. Y tú, qué malo eres, qué malo, ahí con tus químicos. Entonces está bien esa parte, pero está bien esa parte de ese 50% de ego, pero vamos a ponerle un 50% también de conciencia, ¿no? De hacerlo desde la responsabilidad del conocimiento de causa y de que realmente no lo voy a decir de la boca para afuera, que voy a ser muy congruente, que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago sea lo más congruente posible con eso, con lo que estoy predicando, con ese propósito con el que yo estoy predicando. Siempre digo que una de las cosas más difíciles que nos cuesta a los seres humanos es ser congruentes. Hay una que dice, es que yo soy muy congruente y voy a trabajar sobre la congruencia. Creo que el trabajo de la congruencia es una asignatura pendiente y que nos pasamos toda la vida tratando de ser congruentes y aún así nos falta. Y los que entienden de este tema de congruencia y lo entienden, pues son muy poquita gente. Soy muy honesta. Entonces, yo creo que el primer paso es ese, definir el verdadero propósito de lo que estás haciendo. El segundo paso es poder preguntarte y cuestionarte qué tipo de empresa quieres. Realmente, ¿qué tipo de empresa quieres? Lo otro es para qué la quieres. O sea, ¿para qué realmente quieres una empresa o un negocio sustentable, ¿no? Después que hagas todo este proceso que te puede tardar un montón de tiempo, hasta que llegues a las razones correctas, que sean congruentes, como yo decía, y que no solo te convenzan a ti, sino que realmente la intención detrás de cada una de ellas sea positiva y genere un cambio macrosocial. Por eso siempre lo digo. El tema de que tú asumas un negocio sustentable, si detrás no tiene una intención de cambio macrosocial positivo, que pueda impactar positivamente en cambios mejores de los que están ahora para dejar un mundo mejor, entonces ya vas por buen camino. Entonces, si tú me preguntas cuál sería lo primerito o cuáles serían los pasos, serían esos tres primeros. ¿Por qué? ¿Qué tipo de empresa y para qué? Empieza por ahí y después que des ese salto, que no va a ser fácil ni lo vas a poder resolver en un día, yo creo que ni en un mes, si para llegar al propósito, yo me he tratado con empresas a veces
hasta 2 meses y aún así todavía les cuesta entenderlo y les cuesta interiorizarlo, porque ojo, este es un tema de interiorizar lo que estás diciendo. Eso es como el tema de la identidad, ¿no? O sea, de repente yo no te puedo imponer algo con lo que tú no resuenes o con lo que tú realmente no tengas la conciencia de que lo voy a hacer y entiendas por qué lo quieres hacer, más allá de la moda. Olvida lo que sabes y empieza de nuevo, ¿no? Un poquito del tema de, sí, podría ser un poquito el tema de desaprender para poder aprender, que tanto se habla por ahí, sí y no. O sea, tú no puedes aprender algo solamente desde cero, sin tener juicios, sin tener criterios, porque los seres humanos somos criterios y juicios andantes. Así pensamos, o sea, así somos. Sería demasiado ingenuo decir, yo voy a empezar a hablar de este tema sin juicios, sin prejuicios. Estoy abierta a todo, estoy abierto a todo. Exacto, sí, exacto. Sí, me parece demasiado ingenuo. Entonces todos tenemos criterios y todos tenemos juicios sobre algo, porque es que de chiquito nos crían para eso, para que nosotros podamos generar juicios y criterios, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es cuestionar, y cuestionar es la única manera de poder llegar a la verdad, y a la verdad que tú necesitas en ese momento. Y Joana, ahorita mencionaste algo, perdón por cambiar rapidísimo de tema, mencionaste el cambio macrosocial, un beneficio macrosocial. ¿Crees que puedas aclarar un poco ese concepto para los que nos escuchan? Sí, cuando me refiero al tema del beneficio del cambio macrosocial, me estoy refiriendo a eso que tú estás haciendo, que tiene una intención positiva, no nada más dejarlo en las 3 cuadras donde vives, o nada más que impacte para las 3 cuadras donde vives. Cuando ustedes aprendan a poder entender realmente que el impacto que empiece en chiquito pueda ser como esa onda que se vaya expandiendo así de grande y que más personas se sumen y puedan adoptar tu visión, entonces los cambios van a ser más rápidos. Y ojo, en este sentido, cuando tienes una ambición así de grande, está bastante bien, está bastante interesante, porque no lo estás haciendo para, como te decía, para que genere un impacto en los 2 negocios que están al lado del tuyo, sino para que generes un movimiento sociocultural de cambio. El tema está en entenderlo en esa misma magnitud. ¿Qué cambios realmente quiero generar? ¿Y qué responsabilidad yo estoy asumiendo en ese cambio? Entonces, cuando detrás de eso yo le pongo mucho propósito noble, me encanta esa palabra, un propósito noble. Y cuando detrás de eso le pongo mucha responsabilidad y cuando detrás de eso le pongo conocimiento, entonces hago una onda expansiva respecto a este tema que va a hacer que las demás personas se puedan convencer de esto, pero con argumentos reales, con hechos, incluso con estadísticas, con estudios científicos que digan, hay un problema, que ya están, obviamente que ya están. Todos sabemos cómo está el planeta, todos sabemos cómo está el tema del medio ambiente, todos sabemos cómo se va a poner el tema de los suelos de aquí a unos años más, porque ya está pasando. Entonces, el tema está en poder reunir toda esa información y sobre eso decir, ¿sabes qué? Mi propósito es este, y de todo este universo que hay, aunque sea voy a poner un grano de arena para impactar positivamente en este sector y generar este cambio positivo que va a dejar un legado de cambio, obviamente de mejora, porque vamos a salir de esta posición en la que estamos, que es demasiado tradicional y demasiado estática, que no me permite ver avances, y lo voy a dejar para las personas que vienen detrás, ¿no? Siempre se puede más. Y no estoy cayendo en falso positivismo ni en positivismo tóxico. Simplemente estoy diciendo que sobre la conciencia, pues tú asumes y dices, esto es lo que quiero hacer y detrás de esto está esta intención noble, este propósito noble. Incluso me gusta más la palabra noble que positivo, porque lo positivo, pues de repente la gente se aloca, ya todos somos felices y todo está bien y queremos que todo siempre esté perfecto y tampoco va por ahí el asunto. Entonces se pone medio distópico. Exacto, me gusta más el término de noble, un propósito noble, ¿no? Okay. Claro. Oye, y pues ya estamos casi llegando al final. No sé si ustedes, Memo, Tona, quieren decir algo. Si no, Joana, que quieras concluir con alguna idea. Gracias, chicos. Pues mira, yo he estado encantada de poderlos acompañar. Les agradezco mucho la invitación. He disfrutado de esta conversación como no se puede imaginar, como no tienen idea. Me ha encantado poder estar con ustedes esta noche. Y si me piden una recomendación, no me gustan las recomendaciones, pero les voy a dejar este mensaje final y quiero que lo piensen, me encantaría que lo consulten con ustedes mismos, que lo cuestionen. Si lo pueden cuestionar, muchísimo mejor. Si lo pueden cuestionar, pues ahí sí que me voy feliz.
pero piensen en esto, realmente qué tipo de negocio sustentable o sostenible quieren, para qué lo quieren y cuál es ese verdadero cambio que encierra ese propósito noble que ustedes están dispuestos a hacer y a pagar el precio por eso. Entonces, si se pueden quedar con esos 3 mensajes, yo sería sumamente feliz. Muy bien. ¿Y dónde te pueden encontrar los escuchas? Yo creo que sería algo también muy importante en caso de que necesiten ayuda para encontrar ese propósito y necesiten una mentora en innovación. Buenísimo. Pues me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Pueden buscarme por Johanna Oviedo. Es Yohana, Oviedo con V. Entonces, pues ahí me buscan y me van a encontrar en mi perfil de Instagram, en mi perfil de Facebook. Ahí comparto muchísima información de valor. Siempre comparto mucha información sobre empresas agrícolas y del agro. Creo que se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, yo creo que yo empecé todo este tema de la innovación de negocios porque me di cuenta que donde más falta hacía era justamente en la parte agrícola y era donde más cambios grandes, como yo decía hace un rato, y macrosociales se pueden hacer. Porque todo lo que gira alrededor de la agricultura, de alguna manera, ojo, no estoy siendo genérica, de alguna manera tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? Y con la supervivencia de nosotros. Entonces yo creo que es uno de los escenarios desde donde se puede hacer cambios y se pueden generar cambios con propósito noble, cambios nobles, con intenciones nobles. Entonces, me pueden encontrar ahí, Instagram y Facebook, ahí comparto muchísima información de valor. Johanna Oviedo, Yohana. Perfecto. Pues a mí me pareció, desde la primera vez que te escuché hablar, Joana, me pareció impresionante lo que dices y son cosas que hacen que te cambie la forma de pensar. Por eso te agradezco muchísimo esta plática. Me parece que es muy enriquecedor escucharte y nos da otra visión muy completa de lo que, hacia dónde queremos y nos da muchas energías para saber que estamos por buen camino. Qué bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes por este tiempo. Un gusto. Y ahorita acabas de decir algo que me ha dado acabas de decir algo y me acabo de acordar. Me estoy riendo porque ahorita decías esta parte de la misión, la visión y tal. Y mira, muchas de las cosas que me ha pasado ahorita que tocaste ese tema me acabo de acordar, entonces voy a aprovechar la oportunidad. Es que cuando yo de repente a muchas empresas, sobre todo agrícolas, que yo le pregunto, oye, ¿cuál es la visión y cómo te gustaría hacer la misión? O sea, incluso lo hago a propósito, son preguntas que de repente ya están muy obsoletas, que ni siquiera se deberían hacer, pero yo las hago con toda intención y cada vez que me dicen, quiero ser la empresa líder, ay, o sea, no. La típica. Sí, a mí me da mucha risa y entonces ya los empiezo pues a regañar, ¿verdad? Quiero ser la empresa líder, o sea, no, cuestiónate realmente ser la empresa líder, ¿para qué? Claro. ¿Por qué realmente quieres ser la empresa líder? ¿Tú crees que desde ser la empresa líder puedes generar un cambio con una intención y un propósito noble? Si crees que es ese el camino, pues adelante, pero es que van a haber 10 empresas líderes como tú. Entonces yo creo que el tema de entender esta parte de que vamos a hacer la fórmula de cómo armamos la misión, vamos a hacer la fórmula de cómo armamos la visión. Voy a ser la empresa líder en 5 años en México o sea, cuando llega una empresa y me dice eso, es una empresa demasiado tradicional. Y no estoy diciendo que esté mal. Ojo, llevo mucho tiempo acá comentando que pueden cuestionar todo lo que yo estoy hablando. No estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que el hecho de ese concepto de ser la empresa líder está sobre una utopía y sobre un concepto de que ser empresa líder es bueno y es igual a voy a hacer lo que me da la gana y los cambios que yo creo que son buenos. Entonces, todo este tema de la sustentabilidad va más allá de eso. ¿Sí me explico? Entonces, por eso de repente cuando me encuentro una empresa que lo tiene, incluso hay muchas que lo tienen así en la pared, ¿no lo han visto, chicos? Ahí en un cristal. Sí, claro. Ahí en su pared, en un cristal así que tú llegas así. Ay, exacto. Y sobre todo cuando buscan este marco en cristal muy bonito y lo ponen así en la pared de las oficinas, al ladito ahí de su logo, y tú llegas y lo ves así y de repente dices, pues es que hay otros caminos. Entonces yo de verdad que los invito a que cuestionen esto, a que se cuestionen a ustedes mismos y vean realmente qué es lo que quieren hacer y sobre todo por qué lo quieren hacer, para qué lo quieren hacer y cómo pueden hacer de este mundo un lugar mejor, sin romanticismo excesivo ni positivismo tóxico, ¿vale? Eso es genial, esa frase, me quedo con ella. Sí, no. De mi lado, Joan, agradecerte también. La verdad, bastante enriquecedora el intercambio de ideas contigo. Y muchas gracias también
por este profundo sugerencia. ¿Por qué? O sea, que todas las empresas que lo comiencen como la misión, ¿no? La misión, visión, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tipo de empresa? ¿Y cuál cambio quieren lograr? Y cuestionarse sobre todo esos fundamentos, pues que son al final lo que van a sostener su negocio. Y Así muchas es. gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad, fue un gusto tenerte y también por ser la primera invitada en vivo de nuestro podcast. La verdad es que estuvimos muy emocionados en cuanto Tona nos contó que ibas a participar, ahí estuvimos. Tuvimos que escribir temas y todo, ya sabes, nos super mega preparamos. Entonces, entonces, muchísimas gracias, apreciamos mucho que hayas venido. Un gusto de verdad, chicos, de verdad que sí ha sido un gusto. Pues síganos en nuestras redes sociales. Ya saben que somos Agronauta. Estamos en Instagram, Facebook, en LinkedIn, en Twitter, como Agronauta MX. Tenemos una web, proi.mx, que está en construcción todavía y tiene algunos cambios, pero pues nos van a escuchar. Y agradecerle mucho a la gente que nos ha escuchado. Voy a decir todos los países donde nos escuche, que va a estar bastante interesante. México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Países Bajos, Perú, Canadá, Uruguay, Italia, España, República Dominicana, Guatemala, Brasil, Argentina, Panamá, Ecuador, Puerto Rico, y esperemos que sean muchos más. Vamos por un buen camino. Disculpe que no seamos tan constantes, pero ha habido mucho trabajo. Y Okay. como siempre los invitamos, escuchas, queridos radioescuchas, a acompañarnos a recorrer los mares de la agricultura. La próxima sesión también estaremos anclados en el puerto de los agronegocios, donde especificaremos funcionalidad, el costo-beneficio, aprovechamiento para potencializar el rendimiento de tu cultivo. Y pues bien, até mais, a meus caros amigos de Brasil, y Pues hasta la próxima.